TF. Eso es lo que nos hace recordar la historia, que hoy, Claro. hoy se ha transformado, quedó para siempre impresa en un papel. Así es la historia que ocurrió para el terremoto del 2010. Su hijo estaba en el epicentro, en el sur de Chile, y ella en Santiago. Al no poder comunicarse con él, decide ir a buscarlo caminando. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Sebastián. Sí, ¿para qué sirve escribir este texto en lo personal? En lo que a ti compete, como para liberar, para dejar esta historia, para ya sacártela y dar vuelta a la página. ¿Cuál es el interés que te motiva a transformar esto en un libro? ¿Por qué lo escribí? Uh-huh. Primero recibí un par de correos de personas exigiéndome que lo escribiera, que era un deber transmitir esta experiencia que estaba llena de sentimientos, que era una experiencia que debería transmitir a través de un libro. No le tomé mucha importancia en ese momento, y después la gente me decía, me consultaba si había encontrado a Matías vivo o muerto, porque habían seguido las transmisiones por radio o por algún canal de televisión que me había apoyado en la búsqueda de Matías. Y que las historias les había quedado trunca. Claro, mucho eso. Y después Felipe Camiroaga me invitó a uno de esos programas y también me dijo, oye, he escuchado rumores que están comentando que escribas un libro, y yo también creo que debes escribir un libro y una película, y él estaba súper entusiasmado en que yo escribiera un libro y una película, y podríamos hacer esto y lo otro. Y cuando murió Felipe, como que le di una vuelta más, dije, podría escribirlo, llevarlo al papel, esta historia, y contar más o menos los detalles de lo que ha pasado, y a mí me va a servir como para cerrar también un capítulo. Pero termina siendo, además, eso iba a cerrar el capítulo, termina siendo sanador, además. Sí, para mí sí. Echarla afuera, por decirlo de alguna forma, la historia, ya que no sea algo que tengas tú y que se transforme como un hecho en el cual te terminas volviendo, sino que ya sea un hecho que termina siendo masivo y público, más allá de la historia que se conoce a través de la televisión gracias a este texto, ¿no? Claro. Bueno, revelo detalles que fueron bastante complejos de escribir. Yo actualmente estoy ¿Cuáles? ¿Los hechos o por qué me costó escribirlo? No, eso. ¿Cuáles son los hechos que te costaron escribir? Mira, me costó escribirlo porque la primera vez cuando decidí sí, lo voy a escribir, me robaron el computador, entonces quedó ahí, ya quedó. Entonces yo me emparejé de nuevo, estando embarazada de mi segundo hijo, Clemente. Le comento esto al Leo y me dice, sí, yo también creo que debes escribir esta historia en un libro, y dale, pues me dijo, a ver, y empecé a escribir un capítulo, se lo pasaba. Y yo estaba con bastante miedo porque él es una persona súper crítica y no me va a decir que algo está bien si no está bien. Claro. Es como mi primer colador cuando hago algo. Y le pasé un capítulo y me decía, pásame el otro, y se fue enterando que hablaba yo de mi relación anterior. Entonces, eso te iba a preguntar, a mí me llamó complejo. muchísimo la atención cuando comencé, es la reacción de quién era tu marido, ¿ah? Cómo reacciona él ante tu urgencia y tu desesperación de querer tener noticias de tu hijo, ¿verdad? Y ahí tú cuentas detalles que para tu propio hijo pueden ser muy complejas. Claro, por eso te digo que mi pasó... papá hizo eso. Quiero aclarar, yo hablé con Matías ahora grande y le expliqué que no era su papá biológico, porque de repente, porque él lo crió de que era chico, Sí. En el colegio todos sabían que era el papá porque él que iba a reunión de apoderados, que él lo crió, pero Claro. no fue su papá biológico, que aquí más o menos queda en evidencia la diferencia, que lo crió y era su papá, pero aquí se nota un poco que a lo mejor faltó la sangre quizás para poder acompañarme caminando o en auto. No quiso, nunca dio explicaciones el por qué. No tengo benzina, le dijo, y después salió a trabajar. Y entonces Denise dijo, pero ¿cómo que no tenía benzina? Bueno, en fin, estás loca, ¿qué vas a hacer? Debe estar bien, no te preocupes, como bajándole el perfil casi con frialdad al tema. Ahora tú cuentas acá cómo comienza esto, así con un detalle pormenorizado, dice, caminé por Marchán Pereira, doblé, llegué a Autopista Central y me dirigí hacia el sur de Chile. Bueno, y caminando, ibas con el estómago apretado, veías autos pasar. O sea, ¿de verdad tú pensaste que podías caminar hasta allá?
No lo pensé, yo lo hice. En ningún momento fue un viaje planificado. No, ya sé, lo hiciste, pero en algún momento tuviste ayuda, digamos. Claro, por supuesto. O sea, yo siempre pensé que iba a pedir ayuda en el camino. Independientemente, sabía que iba a encontrar poca gente que me pudiera ayudar porque no había tráfico. No había cómo. Estaba destruida la autopista, no había cómo llegar. No habían buses, estaba rota la autopista, las comunicaciones eran nulas, las informaciones eran bastante confusas. Entonces lo único que era real, que yo tenía 2 pies, 2 manos y un amor que me guiaba al Matías. Y de a poco me fui, rezando y tratando de ver cómo pedía esta ayuda, cómo hacía deo, cómo quería. Yo en realidad pretendía trotar o correr, pero tampoco me costaba un poco tomar la decisión. Empecé a caminar rápido hasta que encontré esta camioneta que me ayudó, la Marcelita Rojas, que nunca la voy a olvidar, que fue mi mamá por media hora. Ella dice, hasta el día de hoy tenemos contacto con la Marcela. Claro, tú no solamente caminabas, sino que no te alimentabas, pasaste hambre, frío, sed, en fin. Cuando logras llegar, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué imagen se te viene? Cuando llegué al trayecto final, o cuando ya me empecé a involucrar más o menos con la zona afectada. No, cuando llegas a tu destino. Porque al final de cuentas, saliste de un lugar que fue muy afectado por el terremoto para llegar a otro donde fue la hecatombe. O sea, tuviste la posibilidad de recorrer en el poco tiempo que tuviste desde que partiste hasta que llegaste, prácticamente todo el ojo de la tragedia, de la desgracia. El panorama era desolador y se iba con mucho optimista y con energía. Decaí. Yo en Cauquenes ya decaí y ya mi esperanza eran como, seguía la fe, pero al ver un pueblo en el suelo, ver militares, porque en ese momento ya habían llegado militares. ¿Cuánto tardaste en llegar hasta la zona de Cauquenes? 1 día y medio más o menos. O sea, yo no tengo noción del tiempo. Yo al escribir el libro, más o menos empezando a ver los correos, después cuando prendí el celular, los correos, cuando al momento que llegaste bien, y ya empezaron a llegar señales, se hizo un mapa del recorrido, porque había muchos comentarios de cómo se demoró tan poco, menos de 2 días, en caminar 400 kilómetros. Y yo no caminé 400 kilómetros, yo recorrí. La ayuda de las camionetas, claro, bueno, eso es lo que cuenta muchas en el personas libro, me ayudan. Entonces aclaro que yo recorrí más de 400 kilómetros. O sea, caminar 400 kilómetros en un día es imposible. Es imposible, claro. Por más que uno pueda tener un estado físico un poco bueno, pero yo recorrí más o menos caminando unos 180 kilómetros en total. Y hay un mapa interior, y este mapa lo explica, es bien explicativo para que la gente vaya siguiendo y la gente que no vive en Chile vea cómo es nuestro país. Hay una ruta que nos une. Y esas nociones del tiempo, pensando en esto mismo que tú planteas en un minuto, de que no sabías muy bien qué hora era y que después lo pudiste ir reconstituyendo. Por ejemplo, la cantidad, porque 180 kilómetros también es harto para caminar en un día y medio. Se puede hacer y hay también hay adrenalina de por medio, hay ansiedad por poder llegar y poder encontrarte con las personas que querías encontrarte, que estaban en ese minuto en estatus de no ubicable. ¿También no te traiciona un poco eso? De que quizás haya sido un poco menos la cantidad de la distancia caminada, que sea mucho más lo que te pudiste mover en alguna camioneta, en algo, porque puede haber también algo de distorsión en ese relato. No, porque yo volví a recorrer el mismo lugar años después, porque mis papás ahora se fueron a vivir allá, a Chobillén. Y lo hicimos muy técnicamente, el Leo, el mapa, y hasta dónde caminaste, hasta tribunales de justicia. Entonces, con un mapa, él tomó la distancia, se marcó la distancia en un mapa digital de cuánto había desde el departamento de Marchán Pereira hasta, y entonces un recorrido, y marcaba 9 kilómetros. Y ahí se fue trazando. Claro, se fue trazando y algunos espacios son pequeñitos, 9 kilómetros, después hubieron, 2 kilómetros, y así se fue sumando. El tramo más largo fue desde la carretera hacia el interior, pero fue una suma no es que haya caminado de corrido esta cantidad de kilómetros.
Ahora, Denise, lo importante es que tú llegas con todas las dificultades, preguntando a Carabinero, te pasas mucha angustia, tensión, te dicen que esperes, que tengas paciencia, te imaginabas lo peor. Bueno, felizmente te encuentras con tu hijo, con tus padres que estaban vivos, estaban bien. Que estaban bien. Ahí tú dijiste, esto es obra de un milagro. ¿Cómo fue? ¿Qué pensaste en ese momento? Porque antes te habías imaginado lo peor. Me imaginaba lo peor y tuve miedo de perderlo, obviamente, de ver las imágenes y de ver la cantidad de muertos que habían. Y como el país no estaba preparado, todavía me complica y todavía me imagino, o sea, el solo hecho de escribirlo, volver a leerlo, vuelvo a sentir lo mismo. El ver a Matías fue, y aparte que su reacción cuando me ve fue de no creerlo. Me miró y me dijo, mamá. Y yo dije, qué raro, porque que él pensó que yo estaba muerta, pensó que ellos habían alcanzado a arrancar y que todo lo demás el agua se lo había llevado. Era más pequeñito, no tenía muchas proporciones, pero para él fue bastante complejo el tema. Yo lo vine a hablar, tuvo con terapia, psicóloga, grafóloga, que la grafología lo ayudó un poco más, y ahora recién a sus 13 años yo vine a entrevistarlo, a preguntarle más detalles de lo que había vivido, y creo que él está como sanado de lo que pasó. Yo obviamente todavía con un poquito de rabia porque dije, claro, mi hijo estaba vivo, pero ¿y qué le habría pasado a él si yo vine el camino? Me habrían violado o me habrían matado o me habría desmayado porque no había comido agua. Me regaló la Marcela 2 botellas de agua, pero me podría haber también deshidratado. Y también este libro, ¿sabes? Es un homenaje a todas esas familias. Al final del libro está toda listado. La lista de... Lo más probable es que falten muchos nombres. Esos fueron los que pude recopilar. Pero es un homenaje a todas esas familias que perdieron a un ser querido. Esta es una historia más de esa tragedia que yo creo que nunca vamos a poder olvidar. Nos contaste que tu hijo estuvo con tratamiento. ¿Tú también tuviste algún tipo de terapia, no? Sí. Sí, yo creo que a mí me costó más y a mí es un tema yo creo que todavía no puedo superar. Es un tema que... Lo pienso por lo mismo, por escribir un libro 7 años después. Uno piensa que claro, fueron momentos muy fuertes para todos, para mucha gente, y hay mucha gente que ya se ha logrado rearmar y reenganchar con sus vidas y con las pérdidas, viviéndolas, no olvidándolas nunca, por supuesto, y por eso me resulta llamativo el momento en el cual tú decías escribir el libro. Por eso te he preguntado yo atrás si tenía que ver con algo más bien terapéutico. Es claro, se cierra un capítulo ¿Y se logra de mi cerrar, vida. ¿no? Sí, tengo una hermosa familia, tengo un nuevo hijo, un nuevo marido, con el Leo, Clemente, Matías, y los 4 somos una nueva familia. Sí, aparte que él también me ayudó, hicimos un libro en familia casi. Fueron mis primeros editores, fue el Leo y fue el Matías. Y ellos están súper contentos con el resultado de este. Además de lo que te pueda servir a ti, como decía Sebastián, ¿no es cierto?, este efecto terapéutico que es escribir tu experiencia, el homenaje que hace, el recuerdo con toda la lista de personas muertas y también las que están desaparecidas, ¿cuál es el otro aporte? Guardar en la memoria, esto no puede volver a suceder, no estábamos preparados, ¿es un libro también denuncia de alguna manera? Por supuesto, dejar que no se olvide el 27 de febrero. Hay varios temas inconclusos, incluso ahora alguien me decía que en carpeta o en pauta estaba un tema que estaban pidiendo reabrir el caso, algo así, hoy día. Entonces yo creo que es un tema que jamás va a pasar, año tras año los vamos a recordar y darse cuenta que, si habríamos estado preparados esto no hubiera pasado. Yo no habría arriesgado mi vida, no habrían tantos muertos. Yo creo que es un tema que está inconcluso para muchas personas, no solamente para mí. Yo creo que es un capítulo que difícilmente se va a cerrar y va a ser parte de la historia de Chile, recordado como uno de los peores terremotos que hemos vivido y con más consecuencias. Yo creo que todavía hay familias que todavía no pueden reconstruir ni sus vidas ni sus viviendas. O sea, queda súper claro que
todavía está el tema de la reconstrucción física, pero me incluyo a lo mejor en la reconstrucción personal, psicológica de cada uno tampoco. Denise, ¿cómo logran salvarse tus padres y tu hijo? Cuando tú dices, ellos alcanzan a arrancar. Ellos iban, tienen la casa en Curanipe, pero yo sé que siempre bajan a Peyúgue, a la playa, porque se hacen fogatas, hay restaurantes y todo. Y un camionero les avisó que está temblando, que venía un tsunami. No les creyeron. No, ellos iba manejando, entonces el auto se movió un poquito y pensaron que habían pinchado neumáticos. En ningún momento pensaron que era un terremoto. Y mi mamá le dice... ¿Cuándo fue el terremoto o en la réplica? Porque el terremoto fue a las 3 de la mañana. No, dice, cuando empezó el terremoto, a las horas después o minutos después, los camioneros que transitaban por la zona con madera, algo así, me comenta Matías, que les dijeron, arranquen hacia los cerros porque viene un tsunami. Obviamente mucha gente no creyó, porque nadie se imaginaba que iba a venir un tsunami. Entonces por eso mucha gente... Ni las autoridades. Partiendo de ahí para partiendo de la máxima autoridad hasta nadie, y nadie estaba informado, y también se sabía que venía un tsunami y tampoco lo informaron. Yo creo que ahí también se pudieron evitar muchas muertes. Pero ojalá que algún día la gente pida perdón por lo que pasó. O sea, a lo mejor también sería sanador para mí y para muchas familias que nos pidieran perdón por los daños causados y por el nivel de comunicación nula que hubo y mala información. Entonces le dicen, ¿y qué hacen tus padres? Al principio no le creen, ¿y después? Y después ya fue como la gente pasando la voz, arrancar, y ya cuando venía la ola arrancaron. Alcanzaron a arrancar, y lo que supe, porque mi hijo me lo relató, que después mi papá le dijo, ya pasó el tsunami, y fueron a ver a las personas lo que había pasado. Y cuando fueron a ver, venía otra ola, entonces pudo haber muerto por la irresponsabilidad de mi papá para ir a mirar o sacar fotos de lo que estaba pasando. Y fue lo que le pasó a mucha gente, esto de que pasó la ola, bajaron a buscar a algunos enseres y los agarró la segunda ola. Eso le pasó, y eso lo vienen a saber 5 años después, al momento de poder entrevistar a Matías para poner un poco más de detalle en este libro. Y el regreso también fue bastante complejo. Claro, como para tantas personas, claro, la falta de benzina, las rutas cortadas, en fin. Bueno, el libro se llama Mi 27F, Denise Quesada es la autora de la experiencia, lo que ella vivió, lo relata acá, así que te agradecemos, Denise, que te vaya súper bien. Muchas gracias, los invito mañana al lanzamiento del libro en el GAM. Invitan el rector de la Universidad de Tarapacá, Ana Tironi, que es la subdirectora del Consejo de la Cultura, y van a comentar el libro Tomás Mochati, Francisco Melo y la Javiera Olivares, que es la presidenta nacional del Colegio Periodista, así que están todos invitados a las 19:30 horas. Perfecto, algunos mensajitos de la gente. A Michael Mendoza, saludos desde Constitución, dice, el 27F fue terrible, ver el tsunami aterrador, dice. David Pérez dice, a 5 kilómetros por hora se pueden caminar 180 kilómetros en 36 horas. Lo increíble es la tenacidad para poder hacerlo. Parte de los mensajes que están llegando con el hashtag Cooperativa Conversa. Que te vaya súper bien, Denise. Muchas gracias. Chao.